de la pulpa. Acá hay un ejemplo de una pieza dentaria anterior y una imagen ampliada del sector de la pulpa dental. Acá vemos lo que es dentina, lo que es la capa o zona odontoblástica. Vamos a verlo a mayor aumento. Vamos a verlo a mayor aumento. Entonces tenemos la zona de la dentina, esta zona más clara que es la predentina, y después esta capa, ¿cómo se llama? Zona odontoblástica, ¿sí? ¿Qué hacen los odontoblastos? ¿Cuál es la función de los odontoblastos? No escucho nada. Generar ¿qué? Dentina, ¿sí? Los odontoblastos son los encargados de generar, de fabricar la dentina. Y después, más hacia el centro de la pulpa, ¿qué encontramos acá? La zona acelular o oligocelular. Y después tenemos la zona rica en células y el corazón o centro de la pulpa, ¿sí? ¿Qué células tiene la pulpa? ¿Cuáles son las células que conforman el tejido pulpar? Tejido conjuntivo laxo. Es un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? ¿Qué quiere decir laxo? Laxo que tiene más células que fibras. Exacto, que tiene poca cantidad de fibras en una condición normal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se avanza solo? Los componentes normales de la pulpa es células, fibras y sustancia fundamental. ¿Qué células vamos a encontrar? Odontoblastos, que son los que habíamos visto, que son los encargados de producir dentina. Los fibroblastos son los encargados de producir fibras colágenas, los fibrocitos, los histiocitos, ¿sí? Que son los que después se van a diferenciar, las células mesenquimáticas o células madres, y eventualmente si tenemos algún tipo de inflamación pueden aparecer células de defensa, como las células de linfocitos B y T o los plasmocitos. ¿Qué funciones tiene la pulpa? Las funciones de la pulpa, por un lado, va a ser formativa, porque van a formar, como veníamos hablando, dentina. También va a ser nutritiva, ¿sí? ¿Quiénes le llevan la nutrición? Tienen que leer nomás. Los capilares, ¿sí? Los capilares son los que van a llevar la nutrición. ¿Quién les da la nutrición a la pulpa? La sangre, que aporta nutrientes y aporta oxígeno, ¿verdad? Nerviosa, porque también puede generar dolor, que el dolor también es una forma defensiva que tiene la pulpa. Y defensiva, justamente, porque también en la producción de dentina, como veníamos hablando hoy, de lo que eran las dentinas reaccionales, tenemos una función defensiva de una dentina de reacción que defiende la pulpa ante diferentes estímulos o caries. ¿Sí? Por eso hablamos de la dentina terciaria o reaccional. Etiología. ¿Cuáles son los factores etiológicos, patológicos y fisiológicos que pueden ocasionar alguna lesión en el tejido pulpar? Los factores etiológicos pueden ser bacterianos, físicos, químicos, ¿sí? Por ejemplo, en los bacterianos vamos a encontrar las caries, ¿sí? Causadas por microorganismos, que pueden ser caries superficiales, ¿sí? Caries profundas o caries que ya lleguen a producir una exposición pulpar. Pueden ser fracturas coronarias, ¿sí? Producidas o que se colonicen de bacterias luego de la fractura. Fisuras o defectos dentarios, ¿sí? Por ejemplo el dens vaginatus, que habían visto en anomalías dentarias, ¿sí? Que producen fosas muy profundas y predisponen a que las bacterias estén más cerca del tejido pulpar. Por enfermedades periodontales, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una periodontitis, también por esa vía pueden llegar hasta el ápice y llegar hasta el foramen apical produciendo una alteración pulpar. Y por anacoresis, que es el menos frecuente, es también por una
por un ingreso sistémico a través de la irrigación sanguínea. Eso sería de origen bacteriano. De origen físico pueden ser mecánicos o térmicos, ¿sí? Mecánicos, ¿qué son los traumatismos, por ejemplo? Un golpe, una fractura, ¿sí? Iatrogénicos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una iatrogenia? ¿Cuándo nosotros podemos hacerle una iatrogenia a la pulpa? ¿Se les ocurre un ejemplo? ¿Cuándo? Cuando estamos haciendo Por una ejemplo, inactivación y pasamos directamente a endo, por ejemplo, cuando perforamos el piso. sí, esa es una buena iatrogenia. Sino también puede ser cuando hacemos una cavidad y no usamos refrigeración. Por ejemplo, cuando usamos una fresa desafilada, ¿sí? Ahí ven, por ejemplo, que dice en las preparaciones de cavidades, cuando hacemos los muñones, ¿sí? También en el mismo paciente por atrición, abrasión o erosión, que fue lo que ustedes ya vieron en el práctico pasado, ¿se acuerdan? Y también, ¿quedó claro la parte mecánica? ¿Sí? Y los factores físicos de origen térmico, por ejemplo, era lo que decía recién, el calor causado por las preparaciones cuando no usábamos irrigación, o por ejemplo, en materiales restauradores que generan calor, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos acrílico que genera despegue de calor, o fosfato de zinc, ¿sí? Que son materiales que calientan y también pueden producir algún tipo de reacción en el tejido pulpar. En cuanto a los químicos, también tenemos, y es muy frecuente, sobre todo cuando usamos materiales para producir blanqueamiento, nosotros en el consultorio, también producen mucha sensibilidad, mucha permeabilidad y causan también un efecto a nivel pulpar. ¿Sí? Por eso está contraindicado el blanqueamiento en pacientes con mucha sensibilidad. Y dentro de los factores fisiológicos tenemos el envejecimiento, que ustedes saben que el envejecimiento en la mayoría de las células del cuerpo causa ¿qué fenómeno adaptativo? Empieza con A. Atrofia. Muy bien. Entonces, dijimos, la etiología puede ser, si es de origen bacteriana, la caries, ¿sí? Por ejemplo, la caries, por ejemplo acá. Los traumatismos, fíjense que hay una fractura, esto generalmente en dientes jóvenes es muy frecuente en los niños, el traumatismo y la fractura en los dientes anteros superiores. La enfermedad periodontal, fíjense que por vía periodontal, este es el ejemplo, por vía periodontal llega hasta la pulpa y produce la alteración pulpar. Y anacoresis quiere decir que es a través del torrente sanguíneo. Las etiologías físicas era lo que estábamos hablando hoy por iatrogenia, por ejemplo, que la podemos producir nosotros. Y los factores mecánicos y térmicos, por ejemplo, restauraciones desbordantes, la lámpara de blanqueamiento, que era lo que decíamos hoy, las reacciones del acrílico con el monómero que generan demasiado calor, ¿sí? Sería una reacción térmica. Las preparaciones cavitarias, como decía el compañero hoy que aportó, cuando nos pasamos de largo y llegamos hasta la cámara. Y las turbinas y cavitadores con déficit de irrigación o con falta de intermitencia en el uso, ¿sí? ¿Entendido? Todas esas pueden ser factores etiológicos que produzcan una lesión o patología pulpar. Ahora, una etiología química también tenemos las resinas blanqueadoras o diferentes ácidos grabadores o blanqueadores cáusticos. Dentro de la clasificación de pulpitis, las pulpitis pueden ser reversibles o irreversibles. En realidad, cuando hablamos de pulpitis,
ya estamos diciendo que es irreversible. Lo que puede ser reversible es una hiperemia o una herida pulpar. La hiperemia es, ¿no les pasó una vez que le dijeron, tengo como una puntadita? Tengo como si fuera un dolor muy fugaz. Eso es una hiperemia, que es un estímulo muy leve y pasajero que produce esa sensación que a nivel histológico es una acumulación de sangre rápida que después se normaliza. Por eso es esa sensación como si fuera un dolor fugaz y rápido que pasa, pasajero. Y una herida pulpar es aquella que se produce por iatrogenia. También, por ejemplo, estamos haciendo una inactivación, queremos limpiar un poquito más y podemos exponer un puntito del cuerno pulpar. En ese caso, ustedes ya lo van a ver el año que viene, hay diferentes maniobras operatorias para tratar de salvar a esa pulpa y que no desemboque en una pulpitis, sino que simplemente se repare la dentina y quede simplemente como una herida pulpar, ¿sí? En ese caso usamos hidróxido de calcio. Y las pulpitis, que en realidad son irreversibles, porque ¿qué quiere decir pulpitis? Inflamación de la pulpa, porque termina en itis, ¿verdad? Las pulpitis irreversibles pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Generalmente las pulpitis sintomáticas son cuando la pieza dentaria está entera, ¿sí? Cuando no hay una exposición del tejido pulpar hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso genera presión al haber diferente acumulación, ya sea de líquido seroso, purulento, hemorrágico, hay una acumulación y presiona ¿qué? Las terminaciones nerviosas. Entonces eso suele causar mucho dolor y es muy sintomático, ¿sí? En cambio, cuando las pulpitis son abiertas, es decir, la cavidad de caries es tan grande o la fractura ya es tan grande que se abrió la cámara pulpar al medio externo, suelen ser más asintomáticas, porque entonces se produce una necrosis, ¿sí? Y esas pulpitis asintomáticas suelen ser la hiperplásica. ¿Qué era hiperplasia? ¿Qué era la hiperplasia? Aumento del número de células, ¿sí? Entonces es una pulpitis que puede ser hiperplásica o una pulpitis ulcerada, que es decir que tiene la apertura. ¿Cuál era el concepto de úlcera? Solución o pérdida de continuidad, ¿sí? Entonces, las ulceradas que están abiertas al medio bucal, ¿sí? Ahora vamos a ver imágenes igual. Entonces, según su clínica y evolución, las pulpitis pueden ser agudas o crónicas. ¿Cómo va a ser la evolución de una pulpitis aguda? Rápida. ¿Y una pulpitis crónica? Más lenta, ¿sí? Entonces, las pulpitis agudas también pueden ser abiertas o cerradas y las pulpitis crónicas pueden ser abiertas o cerradas, ¿sí? Las agudas abiertas, imagínense una pulpitis de avance rápido. Abiertas quiere decir que hay una comunicación con el medio externo y cerrada que el esmalte está íntegro, ¿verdad? Las abiertas van a ser ulcerativas justamente porque hay una pérdida de continuidad del tejido. Y las cerradas van a ser exudativas. ¿Qué quiere decir eso? Adentro de la cámara se va a empezar a llenar de un tipo de líquido. Ahora, ese líquido puede ser seroso, ¿sí? Puede ser hemorrágico, es decir, con contenido de sangre. Puede ser purulento, quiere decir con contenido de pus. O puede ser fibrinoso con contenido de fibrina, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a doler? Porque ese líquido va a ejercer presión sobre las terminaciones nerviosas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Las crónicas van a ser de avance más lento y también pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas hacia el medio externo pueden ser ulcerativas, es decir que hay una pérdida de continuidad, está abierto, le falta un pedazo al diente, ¿sí? Por la caries. Y la hiperplásica es porque el tejido pulpar empezó a crecer por aumento del número de células y formó un pólipo. ¿Se acuerdan
que hablamos anteriormente cuando hablábamos de inflamación, habíamos visto el ejemplo del pólipo, que era una masa de tejido pulpar que salía por amplia cavidad de caries, ¿sí? Y formaba como una excrescencia de tejido pulpar que el paciente cuando fluía se lo mordía y se lo podía traumatizar. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de tejido tenía ese pólipo? ¿Qué inflamación era? Crónica, ¿sí? Entonces, las crónicas pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas son las que no tienen exposición o que no tienen relación con el medio externo. Puede ser una crónica simple, con inflamación crónica en la pulpa y nada más. Puede ser una crónica abscedada. ¿Cuál es el concepto de absceso? Colección purulenta en una cavidad neoformada, es decir, que adentro del tejido pulpar se va a formar una cavidad con una colección purulenta que va a ejercer presión en las terminaciones nerviosas de la pulpa. O sea, ¿al paciente le va a doler o no le va a doler? Sí, le va a doler, ¿sí? Y un granuloma pulpar interno, que también es una formación de un granuloma, pero en el tejido pulpar, ¿sí? Sin conexión a la parte externa, a la boca. ¿Entendido? Bueno, esto seguro ustedes saben de memoria. Cronodinámica de la inflamación pulpar. Vamos a hacer un repasito de lo que es la inflamación aguda. Esto ya saben, ¿verdad? Que es un repaso nomás, porque tiene parcial la semana que viene, o sea que ustedes ya saben todo esto. Bueno, primero los fenómenos vasculares. Sabemos que cuando tenemos el flujo en el vaso, hay una vasoconstricción transitoria del flujo, donde después hay una vasodilatación. Hay una vasoconstricción y una vasodilatación. Cuando se produce la vasoconstricción, el flujo corre más rápido, ¿sí? Cuando se produce la vasodilatación, el flujo se enlentece. Entonces, cuando el flujo de sangre se enlentece, los glóbulos rojos quedan discurriendo por el centro del vaso y los glóbulos blancos, más precisamente los neutrófilos, se marginan hacia las paredes del vaso o hacia el endotelio. Ahí estamos en el primer fenómeno de marginación. Marginación, rodamiento, pavimentación, adhesión. Y después se produce como si fuera, dice, hay unas microfracturas. En realidad es que hay como una contracción de las células endoteliales que permiten o se vuelven más permeables para el pasaje de esos neutrófilos. Y cuando pasaban los neutrófilos, ¿quién más pasaba? El líquido. Y cuando pasa el líquido, ¿qué se forma afuera? Edema, ¿verdad? Bueno, debido a esa trasvasación plasmática, ese plasma pasa a los espacios extravasculares y produce el edema alrededor de los vasos, ¿sí? Y ese edema, ¿qué hace? Abulta y comprime las fibras nerviosas, ¿sí? Otra vez estamos hablando de una presión a nivel de las terminales nerviosas de la pulpa. ¿Y esto qué genera? Dolor, ¿sí? Entonces la pulpitis aguda, cerrada sobre todo, genera dolor. Histopatología. ¿Qué vamos a ver a nivel histológico? Acá, bueno, vemos en teoría un proceso reversible. ¿Por qué? ¿Por qué es reversible? Acá tenemos un proceso de caries, ¿sí? ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué hizo la pulpa? Protege, ¿sí? ¿Protege formando qué? Dentina terciaria de formación. Mis alumnos son lenta, ahí está. Dentina terciaria de formación lenta. ¿Cómo sabemos que es de formación lenta? Fíjense la disposición dentro de todo regular que tiene, deformando la cámara pulpar, pero tiene una disposición siguiendo el contorno de la cámara, ¿sí?
Ahora vemos una pulpitis abierta ulcerada. Si bien también duele porque pueden entrar los alimentos en contacto con el tejido pulpar expuesto, se produce una necrosis superficial de la pulpa que está en contacto con el medio externo y vemos todos los fenómenos exudativos y vasculares característicos de una inflamación aguda. ¿Qué vemos en una inflamación aguda? Vemos vasos dilatados, abundante cantidad de células inflamatorias que van a ser los neutrófilos y mucho edema a nivel de alrededor de los vasos, ¿sí? Y en una pulpitis aguda exudativa tenemos que puede ser purulento. Fíjense cómo hay justamente una cavidad neoformada adentro del tejido pulpar que en su contenido va a tener una colección purulenta, ¿sí? Esto se formó cerca del nivel del cuerno pulpar. Y esta es una pulpitis aguda flemonosa, que la colección purulenta está también dentro de la cámara, pero de forma difusa. Entonces, entre las células normales intercaladas con células inflamatorias, vemos la colección purulenta de forma más difusa, ¿sí? Si esto hace una apertura cerca del cuerno, va a salir la colección y después ya va a ser una hemorragia, en el caso de hacer una endodoncia. Y en este caso, que ya es flemonosa, que está discurriendo a lo largo de todo el tejido pulpar, tanto en cámara como en raíz, si se hace una apertura para una endo, ya va a salir primero contenido de pus y después se produce hemorragia. Acá vemos el preparado, ¿se acuerdan de pulpitis aguda? Que ya lo habíamos visto en el práctico, con todas las características normales de una inflamación aguda, donde vemos los vasos sanguíneos bien dilatados, presencia de hemorragia. Estas zonas claras alrededor del vaso son el edema. Fíjense que acá está lleno de células, justamente porque la pulpitis aguda o inflamación aguda también se caracteriza por tener mucho contenido de celular y casi nada de contenido de fibras, que es lo que la diferencia mucho de la inflamación crónica. Entonces tenemos edema, vasos dilatados y mucha cantidad de células, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido? ¿Se entiende la clasificación? Vamos a hablar entonces de la pulpitis crónica, ¿sí? Pulpitis crónica, hablamos de un avance más lento. ¿Y si está cerrada, es más dolorosa o menos dolorosa? Más dolorosa, porque comprime ¿qué cosa? Las terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver una pulpitis crónica cerrada. Fíjense cómo acá se ve la formación de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de dentina es? Terciaria. ¿De formación rápida o formación lenta? Lenta, ¿sí? Bueno, en la dentina, pulpitis crónica cerrada solamente van a tener todas las características de una inflamación crónica, que son abundantes fibras colágenas, menos células. ¿Qué células van a estar? Mononucleares, linfocitos, plasmocitos, macrófagos. ¿Y qué van a ver? Que bueno, acá se ve porque está muy grande. Estos redonditos chiquititos que van a ser vasos neoformados, ¿sí? Esta pulpitis es cerrada, no hay contacto de la pulpa con el medio externo. Silencio, por favor. Ahora, la pulpitis crónica abierta es la que sí tiene contacto con el medio externo. La pulpitis crónica abierta es la que tiene contacto con el medio externo, ¿sí? Aparte de la dentina esclerótica, ¿a qué otro tipo de dentina se le considera como terciaria? La dentina esclerótica es un tipo de dentina que se remineraliza ante la presencia de un estímulo. Pero la dentina esclerótica no es una dentina terciaria. Si bien sí es una dentina que se remineraliza, está más hacia la superficie.
En cambio, las dentinas terciarias o reaccionales son aquellas que deforman la cámara pulpar. Y dentro de esas tenemos dos, la deformación lenta, que era la que les mostraba recién, y la deformación rápida, que es la osteodentina. No puedo mostrarle la crónica abierta. Ahí está. Bueno, la crónica abierta, si pudieron ver velozmente, es aquella que tiene un tejido tiene inflamación crónica, de tipo crónica, pero que tiene una comunicación en el medio externo de la boca y forma una necrosis superficial. Pero más hacia la profundidad tiene un tipo de inflamación crónica. Ahora no estoy pudiendo acceder, pero ustedes lo vieron en el preparado de pulpa cuando vimos inflamación crónica, ¿se acuerdan? Tenía la necrosis superficial con unos neutrófilos por abajo, pero más en la profundidad tiene las características normales de una inflamación crónica, que era la fibrosis, las células mononucleares y algunas células inflamatorias. Mononucleares, que son linfocitos, plasmocitos, con los vasos neoformados, ¿sí? ¿Entienden cuál es la crónica ulcerativa? ¿Sí? Esa es una crónica abierta. ¿Es más o menos dolorosa? Menos dolorosa, porque no está comprimiendo las terminaciones nerviosas de la pulpa. Bueno, y acá tenemos el famoso pólipo pulpar, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que necesita una pieza dentaria para poder producir un pólipo? O cualquier pieza dentaria puede producir un pólipo. La cavidad. Necesita una amplia cavidad de caries. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Mucha irrigación, ¿Cómo hace ese? ¿Cómo? que esté muy irrigado. Mucha irrigación. ¿Y cómo consigue mucha irrigación? Porque tiene que ser una pieza joven que no esté terminada de formar el ápice. Entonces, en niños que tienen recién erupcionado los 6, por ejemplo, es más común que se pueda formar un pólipo, ¿sí? Entonces tienen que ser dientes jóvenes, con buena irrigación, es decir, que no está totalmente formado el ápice o el foramen apical, y que tenga una amplia cavidad de caries, ¿sí? Entonces tiene esta forma, ¿sí? Que sale, ven cómo accede a la cara oclusal, por eso les decía yo que se puede traumatizar el paciente cuando ocluya y puede formar hemorragia en la superficie. Fíjense que en este preparado se puede ver cómo esta parte es dentina y cómo esto es tejido pulpar. Fíjense cómo en la zona, antes de salir por fuera de la cara oclusal, como que se estrangula el tejido y forma como si fuera una parte más redondeada o más globosa. Esta base del pólipo se llama base pediculada, porque forma como esta estrangulación o como ese cuello antes de formar la parte más globosa superficial. En cambio, si su base fuera más ancha, como la de un lunar, por ejemplo, se llama base sésile, ¿sí? El pólipo siempre tiene una base pediculada. Este es un pólipo pulpar simple porque en la superficie solamente va a tener una pseudomembrana o hemorragia si el paciente se traumatizó, y en profundidad va a tener tejido de inflamación de tipo crónico, con todas las características de una inflamación crónica, que les vuelvo a repetir: mucha fibrosis, células mononucleares y vasos neoformados, ¿sí? ¿Qué pasa si el pólipo pasa mucho tiempo en la boca? Pasa, no sé, 5 o 6 años y nunca se hizo nada al paciente. Las células de la descamación de la mucosa, por ejemplo de los carrillos o de la lengua, se empiezan a depositar en la superficie del pólipo. Y el pólipo empieza a epitelizarse. Se forma un epitelio en la superficie del pólipo que se ve así. Es decir, que nosotros, si vemos un pólipo
que tiene epitelio nos indica que hace mucho tiempo se encuentra en la boca, ¿sí? Independientemente de eso, es solo una característica. La base del pólipo o en profundidad va a seguir teniendo un tejido inflamatorio de tipo... ¿De tipo qué tipo? Dejen de dormir. Crónico. Bueno, entonces la pulpitis es inflamación de la pulpa. ¿Hasta ahí la pulpa está viva o está muerta? Viva, ¿están seguros? Viva. ¿Pero cómo está? Inflamada, bien. Ahora, ¿qué pasa si la pulpa se muere? Si se muere puede ser una necrosis total o una necrosis parcial. ¿Por qué? Porque ustedes en la anatomía de su pieza dentaria tienen una cámara y tienen conductos radiculares. Es decir, que su pulpa se divide en pulpa de cámara y en la pulpa de los conductos. Puede ser que la necrosis sea parcial, es decir, que solo sea en la zona de la cámara y no en la zona de los conductos. ¿Sí? El día que no les puede pasar, que entran a la pieza dentaria, abren la cámara sin anestesiar y cuando meten la lima el paciente salta hasta el techo. Porque en la zona de los conductos todavía hay vitalidad, ¿sí? Y a su vez, la necrosis puede ser séptica o séptica. ¿Qué quiere decir séptica? Que hay invasión de microorganismos. Y aséptica es que no hay invasión de microorganismos. ¿Cómo decíamos a una necrosis séptica? ¿Cómo también lo llamamos? Necrosis licuefactiva o gangrena. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de una pulpa necrótica, desorganizada, ya no se ven los núcleos de las células, ¿sí? Esto es la dentina, fíjense como acá a nivel de la furca también hay una zona de infección de la dentina. Acá vemos nuevamente zona de necrosis. Eso era una necrosis séptica o aséptica. Aséptica. Y esta va a ser séptica, porque hay una invasión de microorganismos. Bien. Fíjense cómo a diferencia de la otra, esta se ve la pulpa como resquebrajada, como en trocitos, ¿sí? Como quebrada. Y en esta zona, fíjense que hay como zonas que están más violetas, más oscuras o más basófilas. Estas zonas más basófilas de acá o más basófilas de acá, pegadas a la zona del tejido dentinario, son las colonias de microorganismos que están afectando al tejido pulpar o que están invadiendo. Igualmente, este tejido pulpar desorganizado o resquebrajado ya está muy necrótico y encima colonizada por los microorganismos. Bueno, hablamos de la pulpa viva, de la pulpa muerta. Y ahora vamos a ver una clasificación de las degeneraciones o adaptaciones que va sufriendo la pulpa ante diferentes agentes nocivos, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que la pulpa cuando es muy viejita, ¿cómo se puede poner? Atrófica, ¿sí? ¿Qué significa atrofia? Disminución de tamaño, disminución de la función, ¿sí? Ahora, si tiene una lesión persistente, por ejemplo, un trauma oclusal persistente, pero de baja intensidad, puede formar calcificaciones. ¿Cómo podrían ser las calcificaciones? Distróficas o metastásicas. ¿Qué tipo de calcificaciones vamos a tener nosotros en la pulpa por una lesión? Distrófica. ¿Por qué distrófica? Porque no se ve afectado el metabolismo del calcio, sino que se produce por un tejido lesionado, ¿verdad? A diferencia de la metastásica, donde sí hay una alteración del metabolismo del calcio, ¿sí? Las calcificaciones en pulpa, ¿con dónde se pueden producir los depósitos? En la cámara
o en los conductos. En la cámara, ¿cómo es la forma? Nódulos. Y en los conductos, agujas. Y las calcificaciones son reversibles o irreversibles. ¿Cómo? ¿Están seguros? Sí, son irreversibles. Las reabsorciones dentinarias internas también son causadas por microorganismos o lesiones que pueden producir una reabsorción de la dentina por dentro. También tenemos degeneraciones pulpares que pueden ser por depósitos grasos, ¿sí? Hialinos, fibrosos, que ustedes van a ver sobre todo cuando vieron el preparado de las agujas cálcicas. Fíjense que alrededor casi siempre está la fibrohialinosis, ¿sí? Casi por regla, que es como una degeneración. Sí. Que es como una degeneración hialina y fibrosa que se da alrededor en la zona de conductos alrededor de las agujas. Y también el cambio metaplásico, que era, es un fenómeno adaptativo. ¿Qué pasa en la metaplasia? Siempre le damos el ejemplo de los fumadores para que ustedes entiendan. ¿Qué pasa en la metaplasia? Es el cambio de una célula madura que se adapta de acuerdo al ambiente o al microambiente o a la función por otro tipo de célula madura, ¿sí? Acá vemos entonces en la zona de degeneración, vemos las calcificaciones patológicas, los nódulos, las agujas. Acá también tenemos la presencia de fibrosis, acá la zona de fibrohialinosis. Acá vemos también, ven, la zona de las agujas y acá es la fibrohialinosis. Ven que estas líneas son las fibras y estas como ondulaciones es la acumulación hialina. Y acá, hablando un poquito de lo que decíamos de las heridas pulpares, por ejemplo, cuando hablábamos de una iatrogenia, cuando hacíamos una cavidad, si la cavidad está aséptica, o sea, tiene que ser una cavidad limpia para zafar del tratamiento de conducto de la endodoncia, podemos utilizar hidróxido de calcio, ¿sí? El hidróxido de calcio es el encargado de tratar de reparar la barrera cálcica, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo, la herida pulpar, una vez colocado el hidróxido de calcio, cómo se va reparando a lo largo del tiempo, formando o estimulando la formación de la dentina, ¿sí? Fíjense, este es otro ejemplo de una pulpitis aguda cerrada luego de la colocación de hidróxido de calcio. Fíjense cómo ya se ve previamente la formación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se ve acá? ¿Qué es esto que se ve acá? Está en lo último. Dentina reparativa o reaccional, ¿de qué tipo? Terciaria de formación lenta. Ven que deforma la cámara, pero de forma más regular y no es osteodentina, es decir, tiene una formación lenta. Estaba apurado mi teórico hoy, más apurado que yo. Ahí tienen la bibliografía, chicos, ¿sí? De igual manera, le vamos a dar la tutoría mañana para que ustedes se puedan sacar las dudas que les haya quedado de los temas, ¿sí? Aparentemente hubo una modificación en el temario, no sé si la subieron al aula, que me parece que no entra patología pulpar y periapical, pero revisen bien el temario, ¿sí? De acuerdo a lo que necesiten, mañana vamos a hacer una tutoría, los docentes de los miércoles, para que ustedes se puedan sacar sus dudas. Vamos a tratar de, para mañana, ya tener todas sus notas, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda de su seminario de hoy. Y entonces, el miércoles, ¿sí? Ya van a estar expuestos todos los horarios que tienen que estar. Por favor, acuérdense que los que tienen algún seminario desaprobado,
van a rendir la parte práctica, ¿sí? Que es con el reconocimiento de datos. ¿Alguna duda? A ver si acá tienen alguna duda. No. ¿La gente que está conectada tiene alguna duda? No, doctora. Gracias. ¿Cómo? No me pasaron. No me odian. Espérenme un poquito a ver si tengo. Espérenme un segundo. Un segundo, les subo el cuadro.